Si tienes diabetes tipo 2, haces dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y la glucosa no baja y batallas mucho para controlar esos niveles de glucosa a pesar de estar tomando medicamentos o utilizar insulina, entonces es probable que se padezca de otro tipo de diabetes o que el páncreas no esté funcionando de manera correcta. Y de eso vamos a hablar en este episodio, porque en algunos casos que son cada vez más frecuentes, aquellas personas que tratan de revertir la diabetes y no lo logran pueden estar pasando por estas situaciones. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Y te recuerdo que estos episodios los puedes escuchar en Google Podcast, Apple Music, Spotify y Amazon Music. Y el motivo de este episodio es porque cada vez es más frecuente encontrar casos de diabetes, entre comillas, que tratan de revertir y no lo logran. Cuando la diabetes se controla y se revierte con dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente, pues eso confirma que se trata de una diabetes tipo 2 y confirma que el páncreas se está recuperando. Pero cuando esto no sucede, hay que pensar en estas posibilidades. Y ahora, en retrospectiva, hay datos que hacen sospechar de que no es diabetes tipo 2 o que se tiene otro problema agregado ya analizando estos casos, que lógicamente en retrospectiva es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué podrías tomar en cuenta de lo que yo he observado para realizarte estudios y confirmar el tipo de diabetes? El factor número uno es que no te controlas bien realizando una dieta baja en carbohidratos y practicando el ayuno intermitente, lógicamente después de un tiempo prudente, porque esto no va a suceder de la noche a la mañana. No es como que hoy inicias bajando carbohidratos y ya mañana tu azúcar va a estar en 100 sin medicamentos. No, no es así. El cuerpo no responde tan rápido. Usualmente toma entre 2 y 3 meses. Pasado este tiempo, 2 y 3 meses, y aún así el nivel de glucosa no se mantiene donde a ti te gustaría llegar, entonces hay que pensar en que a lo mejor no es diabetes tipo 2 o que se tiene otro problema agregado. El factor número 2 que pienso que hay que tomar en cuenta para estar seguros de que es diabetes tipo 2 y que se va a revertir sin ningún problema es la edad de inicio. Cuando una persona delgada, sobre todo delgada, entre 20 y 30 años, digamos a los 28, le detectan diabetes y le dicen es diabetes tipo 2, ok, puede ser que sí, pero si pasado un tiempo nomás no te controlas o batallas mucho para mantener tu azúcar normal, tomando en cuenta la edad, entonces hay que pensar en que tal vez se tenga otro tipo de diabetes, porque las diabetes pueden ocurrir a cualquier edad, en cualquier tipo de diabetes. Pero sí es cierto que la diabetes tipo 2 es más frecuente en edades más avanzadas, 40 años, 50, sí es más frecuente. Y en algunos casos, con la historia clínica podemos estar seguros, pero cuando se inicia a los 18, a los 20, a los 28 años de edad, ya aprende, yo creo que debería prender un foco rojo y decir, a lo mejor no es diabetes tipo 2 o a lo mejor se padece de otra condición. No dar por hecho que es diabetes tipo 2 si se tiene 25 años de edad. El factor número 3 que hay que considerar para estar seguro de qué tipo de diabetes y cómo funciona ese páncreas es el peso, por dos motivos. Hay personas con obesidad o sí, obesidad prácticamente, que hacen dieta, hacen ayuno intermitente, bajan 5 kilos y pasados 3 meses dicen, doctor, mi azúcar sigue alta, sigue en 180, sigue en 150, sí me baja a 110, pero luego me vuelve a subir a 170. ¿Qué está pasando? Si ya pasaron 3 meses. Aquí la pregunta es, ok, ¿cuánto pesa usted? ¿Y cuánto ha bajado? Por lo siguiente, supongamos en este ejemplo que una persona pesa 100 kilos y mide 1,50 m, pues tiene obesidad. Esos 100 kilos al inicio del tratamiento va a ser nuestro punto de referencia. ¿Qué esperamos? ¿Que la persona baje de peso? Definitivamente sí. Y además que mantenga sus glucosas estables. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto tendría que perder de peso para que esa pérdida de peso le ayude a controlar su nivel de glucosa? Se dice que entre el 5 al 10%, pero yo en lo personal creo que hay que poner la barra un poco más alta,
creo que entre el 10 al 15 y si es posible en algunos casos hasta el 20% de peso. Si tomamos por ejemplo que esta persona la meta es que pierda el 10% de peso, si pesa 100 kilos tendría que perder 10 kilos. Tendría que llegar a los 90 kilos para decir esa pérdida de peso te está ayudando a controlar su azúcar. 10 kilos. Pero entonces, si esta persona me dice, doctor, es que yo nomás he bajado 5 kilos. Ah, no, pues por eso tu glucosa sigue inestable. Porque no has bajado el peso que debería tu cuerpo bajar para mantener tu azúcar estable y disminuir la resistencia a la insulina. Le voy a decir por qué. Porque en la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 se tiene un exceso de grasa visceral. Y esa grasa visceral que está en el abdomen o en los órganos del abdomen principalmente que no podemos ver es la que crea la resistencia a la insulina y es lo que se tiene que eliminar. Y por eso más o menos tomamos como referencia del 5 al 10 y yo insisto, creo que debe ser un poco más, 10, 15 y en algunos casos tal vez hasta el 20%. Entonces, si no se ha bajado esa cantidad de peso en los casos de obesidad, entonces esa es la razón por la cual el azúcar no está estable, que hay que hacer mayor énfasis en la pérdida de peso, revisar el ayuno, revisar por qué no está bajando, tal vez utilizar algún medicamento para acelerar un poquito la pérdida de peso o investigar otras posibilidades. Es la tiroides, es una mala calidad del sueño, es el estrés, es el número de comidas, es la falta de ejercicio. Entonces el peso hay que considerar, sobre todo si es una persona que no ha bajado lo que debería bajar para mantener su azúcar estable. Y el segundo punto en cuestión del peso es que si es una persona que le detectan diabetes tipo 2 pero está muy delgado o prende el foco, probablemente el páncreas no está funcionando, porque cuando el páncreas funciona y libera demasiada insulina suben de peso, pero cuando el páncreas no funciona, no libera la insulina que requiere el cuerpo, bajan mucho de peso y probablemente esa persona no se esté controlando porque el páncreas no le esté funcionando de manera correcta. El cuarto punto, esto es bastante obvio, una persona de muy difícil control que ya hizo de todo y no se logra controlar de manera adecuada. Cuando eso sucede, pues lógicamente pensar, analizar qué más está pasando. Para eso hay una serie de estudios que te voy a comentar más adelante. El otro punto importante es cuando es una diabetes que ha estado mucho tiempo descontrolada, generalmente más de 5 años, aunque esto es un promedio. Hay personas que más de 3 años ya tienen otras secuelas y hay gente que a los 20 años no tienen mayor problema y revierten sin dificultad la diabetes. Mucho tiempo descontrolado. ¿Qué es lo que genera tanto tiempo con el azúcar alta? Disfunción del páncreas o disfunción de células beta, que son las células que producen la insulina. Ahora, estas células pueden recuperar su función si es por la diabetes descontrolada por bastante tiempo, pero probablemente te va a tomar más. Si en promedio en 3 meses el azúcar debe estar bien controlada con la dieta y el ayuno, probablemente tome el doble o el triple de tiempo en volver a reactivar esas células beta para que liberen la insulina que su cuerpo necesita. El otro punto importante que también cada vez es más frecuente, creo yo, o al menos es lo que yo he observado, es una diabetes maltratada con medicamentos que destruyen el páncreas o maltratada porque no se abordan las causas de la enfermedad. Incluso, me voy un poquito más allá, hay casos de diabetes que no son diabetes, que es porque tuvieron la pérdida de un familiar cercano, por estrés, por ansiedad, por otras situaciones que no es el exceso de azúcar en el cuerpo, como la diabetes tipo 2, hay otras situaciones que elevan el nivel de glucosa, porque no todas las elevaciones de glucosa son por la diabetes. Entonces, si le están dando un tratamiento para bajar el azúcar, pero que no es la diabetes, lógicamente eso no le va a servir y le podría generar complicaciones a largo plazo. Entonces, una diabetes maltratada. También hay que pensar, esta persona no está revirtiendo la diabetes porque no tiene diabetes, tiene otra cosa y hay que hacer otras intervenciones.
Y por último, otro problema también muy frecuente son problemas del exceso de cortisol o alteración en su ciclo circadiano. Esos subidas de cortisol por la mañana que son normales y en la noche tendría que bajar, en algunas personas no está bien regulado. El cortisol sube en la mañana y en la noche no baja, sino que se mantiene alto. Y esto eleva el nivel de glucosa. Ahora, cuando el nivel de cortisol está extremadamente alto, probablemente estamos ante una enfermedad de Cushing, que es una enfermedad endocrinológica, básicamente, para lo cual se requieren pruebas especiales y un tratamiento un poco diferente. Pero si el cortisol está alto o tiene alteraciones del ritmo circadiano, pero no tanto para establecerlo como un Cushing, hay formas de regular ese cortisol y una serie de pasos, que de hecho hay un video en el canal que te invito a ver, cómo bajar o regular ese cortisol. Entonces, si ya intentaste dieta, ayuno y no te has controlado, ¿qué es lo que yo sugiero? Medir cómo funciona ese páncreas por las diferentes razones. Ya sea que el medicamento te hizo daño, tuviste pancreatitis, otro tipo de diabetes. Medir cómo funciona con un péptido C. Este es un parámetro en sangre, una muestra de sangre que nos va a decir de manera indirecta cómo funciona ese páncreas. Y si el páncreas está funcionando de manera adecuada, entonces lo único que tienes que hacer es enfocarte en hacer bien tu dieta y en hacer un ayuno efectivo para que logres revertir la diabetes. Si el páncreas no está funcionando bien, entonces hay que hacer otras cosas para que no te enfrasques en eso, únicamente en la dieta. Y si el páncreas no funciona nada en absoluto, pues es otro tipo de diabetes y probablemente sea necesario utilizar insulina. El punto número 2, si no te has controlado, es medir la resistencia a la insulina. Si es diabetes tipo 2, la resistencia tiene que ser muy alta. Entonces, si tienes resistencia alta y tu páncreas funciona bien, pues es tipo 2 y estás haciendo mal la dieta y estás haciendo mal el ayuno intermitente, no hay de otra. Pero ¿qué pasa si no tienes resistencia a la insulina? Pues entonces no es diabetes tipo 2. Es muy probable que se trate de otra situación. Número 3, medir insulina. Si la insulina en la sangre es alta, es diabetes tipo 2. Si la insulina es muy bajita o no existe, se trata de otra situación. Insisto, por eso no te controlas, porque es otro problema que no se corrige con dieta ni con ayuno intermitente. Y número 4, medir el cortisol. Si está alto, pero no tanto como para clasificarlo como una enfermedad de Cushing, pues hay que hacer otras cosas para regular y estabilizar y volver nuevamente al ritmo circadiano normal del cortisol. Y probablemente haya otros estudios que puedas utilizar dependiendo de la situación particular, pero como mínimo estas 4 opciones: medir la función del páncreas con péptido C, medir resistencia a la insulina con un OMA R, medir nivel de insulina sérica en ayuno y medir cortisol sérico matutino, y esto nos va a dar un panorama mucho más amplio sobre la situación y por qué no te estás controlando a pesar de la dieta y el ayuno intermitente. ¿Para qué serían importantes estas mediciones? Para estar seguro del tipo de diabetes, estar seguros del tratamiento más efectivo, estar seguro de los medicamentos que podemos utilizar y medicamentos que tal vez haya que cambiar o suspender, estar seguros del pronóstico, cómo te va a ir, qué esperar. ¿Te vas a controlar en 2 meses más o menos? ¿Te va a tomar más tiempo? O a lo mejor, porque también sucede, lamentablemente hay personas que no pueden revertir su tipo de diabetes, y estos estudios nos van a dar un panorama muchos más amplios. Ahora, cada quien tiene su camino y cada quien tiene sus obstáculos y sus tiempos, y si no te has controlado, hay que hacer estas mediciones y valorar qué es lo que está sucediendo. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que este episodio te haya aportado algo, porque si bien la gran mayoría de las personas se va a controlar sin dificultad, hay un porcentaje no despreciable, bastante grande, probablemente entre 20 al 30% aproximadamente, que no se controla con dieta ni con ayuno,
Pero para eso hay que hacer otras mediciones como las que te acabo de comentar y probar con un camino distinto, que la medicina actual tiene muchas herramientas para poder llegarle al problema, detectarlo y hacer todo lo posible por revertir esta condición para controlar el nivel de azúcar con la menor cantidad de medicamentos posible y, si es posible, lógicamente, suspender por completo la medicación y suspender por completo la insulina.